El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Violeta Márquez García es ortopedista pediátrica egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Ponseti, de la Sociedad Mexicana de Pie Equino Varo y se desempeña como ortopedista pediátrica en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. La doctora Márquez hablará sobre pie plano, tratamiento actual. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder platicar con ustedes el día de hoy y brindarles toda la información necesaria. Hoy vamos a hablar sobre el pie plano en edad pediátrica y su tratamiento actual. Como brevario, ahorita les comenté que el tratamiento en aquellos pacientes con pie plano, solamente en aquellos pacientes que presentan dolor. Aquellos pacientes que están asintomáticos, no es necesario un tratamiento con ortesis o agregar algún tratamiento como tal. Solamente las recomendaciones generales de que se mantengan con alguna actividad física para que tengan un fortalecimiento adecuado de sus pies. Bien, sabiendo que solamente aquellos pacientes que tienen dolor deben de tener un tratamiento ortopédico, entonces, ¿cómo voy a definir el tratamiento? Tratamiento, lo primero que debemos de hacer es una exploración física adecuada y definir si nuestro paciente tiene o no tiene un acortamiento del tendón de Aquiles, ya que alguna de las veces este dolor es precisamente por el acortamiento del tendón de Aquiles. Sí puede llegar también un acortamiento del tendón del tibial posterior, ver que estos dos tendones no tengan un acortamiento como tal. Ver si existe o no existe un valgo de retropié y si este valgo de retropié nos sale, se puede modificar con nuestra prueba de Coleman. Y observar si hay deformidades axiales o rotacionales, como un genovalgo o una torsión tibial externa o una anteversión femoral, no sé, lo que se llegue a acompañar. Ya que esto es muy importante, las deformidades axiales y rotacionales, para definir un tratamiento adecuado para nuestro paciente. Recuerden, la edad es importante, ya que dependiendo de la edad es si nosotros consideramos que nuestro pie plano está dentro de lo fisiológico o no. ¿Qué más debemos de saber sobre nuestro paciente? Si el dolor que tiene le ocasiona incapacidades, es decir, si interviene con sus actividades cotidianas o si es un dolor leve o si ni siquiera tiene dolor, y que algunas de las veces los niños refieren dolor pero realmente no es dolor, es una fatiga, un cansancio al momento de que realizan actividades físicas. Si el paciente llega a presentar hiperkeratosis en la región plantar y si tiene deformación del calzado. Estos dos últimos son más algo que le preocupa al padre que lo que le llegue a preocupar al hijo. Bien, nosotros tenemos 3 niveles o 3 pasos para saber cómo poder tratar a nuestros pacientes con pie plano. El primero que usamos es la fisioterapia, ya sea yendo a un lugar o un centro de fisioterapia o indicándoles ejercicios a ellos. Esto nos va a ayudar con las contracturas que lleguen a tener nuestros pacientes y no solamente con las contracturas, también nos ayudan con el fortalecimiento de su pie. Y este fortalecimiento es lo que va a hacer que nuestro paciente ya no se fatigue tanto al realizar la actividad física y que gane fuerza también para que logre realizar algunas de las actividades físicas. Las contracturas es bien importante que en verdad se traten, ya que estas son las que generan más dolor. Cuando tienen una contractura del tendón de Aquiles, hay que valorar realmente que pueda llevarse o mejorar con la fisioterapia. ¿En cuáles pacientes sí vamos a usar el apoyo de una ortesis? Vaya, en aquellos pacientes que aunque ya hayamos dado algún analgésico, que ya hayamos dado ejercicios de estiramiento, que hayan acudido a una fisioterapia y aún así no tienen resolución de los síntomas, nosotros podemos apoyarnos de ortesis. Las ortesis
realmente es un tema muy amplio sobre cómo son las ortesis adecuadas, si deben de ser rígidas, si deben de ser blandas, si usamos plantillas, si usamos insertos, pero lo que se ha demostrado que está funcionando para liberarles el dolor es precisamente la modificación de cómo está la inclinación del astrágalo. Es decir, podemos mejorar el valgo del retropié, así como la eversión del pie. Y esto les va a mejorar bastante el dolor para que ellos estén pues ya sin síntomas, ¿no? Y como tercer escalón tenemos la cirugía, la cual vamos a reservar solamente para nuestros pacientes que a pesar de haber tenido nuestros 2 escalones terapéuticos previos, no remite el dolor. Dentro de la cirugía vamos a tener varias opciones. Como ya se los mencioné, antes que operarlos tenemos que en verdad valorar que este paciente no tenga alguna deformidad o alguna alteración extra, es decir, que no tenga ningún componente óseo, ya que algunas de las ocasiones nosotros podemos pensar que es un pie plano flexible y si tiene un componente óseo, pues el tratamiento es totalmente diferente, por ejemplo, en una coalición tarsal, en un astrágalo vertical, en un escafoides accesorio, a en un pie plano flexible como tal. Entonces tenemos que valorar bien a nuestros pacientes que no tengan nada de esto. También en aquellos pacientes en edad pediátrica que tienen alguna alteración neurológica, puede llegar a cambiar el tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a mencionar los principales tratamientos quirúrgicos que se siguen en aquellos pacientes que tienen un pie plano flexible que no tienen alguna comorbilidad. Una de las más utilizadas en la última década o en las últimas décadas es la artrorisis. La artrorisis ha llegado a tener muy buenos resultados, ya que nos bloquea la eversión de la articulación subtalar y aparte tiene una mínima invasión. Se ha visto que aunque nosotros retiremos el implante, es decir, aunque usemos un tornillo subastragalino para mejorar el arco plantar o que tengamos un implante metálico bioabsorbible que se coloque en el seno del tarso, o sea, llamados calcáneo stop en el primero y en el segundo, dependiendo del nombre comercial. Al momento de retirar el implante se ha visto que tiene una buena corrección del implante. Sin embargo, en pacientes obesos, este no es el tratamiento ideal, ya que en pacientes obesos un implante subtalar llega a presentar más secuelas o más molestias que lo que les ayuda, ¿sí? Por ejemplo, en las endoprótesis son pacientes que suelen tener mucho dolor en la región subtalar o que llegan a extruir la prótesis o que llegan a tener lisis condral. Entonces, pacientes obesos realmente no se recomienda esto. En los deportistas nos reporta Hong, precisamente en un artículo de este año, que es un metaanálisis, es un metaanálisis de los últimos artículos publicados y este metaanálisis se publicó este año precisamente, donde nos dice que a los pacientes deportistas es mejor realizarles un calcáneo stop, ya que algún otro procedimiento quirúrgico, por ejemplo, las osteotomías, lo sacan de su entrenamiento deportivo durante mucho tiempo. Aquellos que utilizan endoprótesis, precisamente como son pacientes deportistas, suelen tener extrusiones de las mismas o se mueve el implante o tienen también una lisis condral. Y aparte, aquellos que no tienen complicaciones por la endoprótesis, se ha demostrado en este metaanálisis que sí mejora el arco plantar, pero no le mejora la eficacia al momento de hacer su deporte, a diferencia del calcáneo stop, que en estas sí mejoraron realmente sus habilidades deportivas. Hablemos de osteotomías. Las osteotomías como tal se ha visto que tienen muy buenos resultados. Dependiendo de la osteotomía son las complicaciones que se puedan llegar a presentar. En la actualidad se usan 3 tipos de osteotomía, que es el alargamiento de la barra lateral, la osteotomía medializante de calcáneo, algunas de las personas lo llegan a conocer como osteotomía de Evans en el calcáneo, o la de triple C, que es una osteotomía en el calcáneo, en el cuneiforme medial y en el cuboides. En la primera
en la osteotomía de alargamiento de la columna lateral, que la describió Evans y fue modificada por Mosca, demostró que realmente sí me mejoran los síntomas, y no solamente me mejoran los síntomas, sino que tienen una mejoría en la biomecánica del pie. Este estudio, o más bien esta modificación por Mosca, la modificación que usa fue precisamente eso, tener modificaciones en los tejidos blandos, ya que las osteotomías por sí solas sí me mejoran mucho el arco plantar como tal, pero no necesariamente pueden llegar a mejorarme todos los síntomas, ya que aquellas osteotomías que se acompañan de modificaciones en los tejidos blandos, como un alargamiento del tendón de Aquiles o un alargamiento del tibial posterior, de los peroneos, estos me han llegado, o transposiciones también, me han llegado a demostrar mejor eficacia al momento de que se combinen las dos. Y en las osteotomías triple C, un 89.5% de los pacientes mejoraron. Sin embargo, mejoran en el arco plantar, pero aún así tienen síntomas como fatiga o dolor, ¿sí? Entonces, de las osteotomías que se utilizan en la actualidad, la que mejor resultados tiene es la osteotomía de alargamiento de barra lateral, ya que estos pacientes se ha mostrado que aunque tengan que tener un reposo prolongado, los resultados son tanto en la estructura del pie como en los síntomas del paciente. Aquí les tengo un cuadro que es un resumen sobre cuáles son los pros y los contras de todos los tratamientos que se llevan ahorita en la actualidad para el tratamiento quirúrgico del pie plano. El tratamiento de puro tejido blando, es decir, un alargamiento de tendón de Aquiles o una transferencia tendinosa, sí nos ayuda mucho, pero nos ayuda más cuando lo usamos junto con las osteotomías. Cuando lo usamos solo, el resultado tiene menor eficacia. Entonces, el procedimiento de tejidos blandos por sí solo no es tan eficaz. Se recomienda que se realice con osteotomías. Las osteotomías nos van a corregir la alineación, tienen mucha capacidad de corrección y muy buenos resultados. Sin embargo, las osteotomías pues van a depender de la consolidación para mantenerse y puede llegar a haber sobrecorrección, ¿sí? Algunos de los contras es precisamente el tiempo prolongado de inmovilización y todo el tiempo de recuperación que llega después de esto. Las artrodesis, estas como tales no las utilizamos mucho en la población pediátrica, ya que sí me mantienen la corrección y sí mantienen la alineación, pero es un tratamiento donde hay una pérdida de la movilidad articular y que pueden llegar a tener una artrosis adyacente. Entonces, este procedimiento como tal es el último recurso que utilizamos. Y se utiliza un poco más en aquellos pacientes que tienen algún padecimiento neurológico. La artrorisis llega a tener bastantes pros, que es prácticamente que es mínimo invasivo, que se puede retirar el material y que no me va a alterar la anatomía, es decir, el hueso del pie. Sin embargo, la contra que se tiene en este procedimiento es que no tenemos resultados a largo plazo. Es decir, no sabemos cómo están esos pacientes pediátricos en su vida adulta cuando tengan 40, 50 años después de haber tenido un procedimiento de artrorisis. Eso es todo. Muchas gracias.